Hay una enseñanza que Abdullah transmitía solo cuando reconocía en alguien algo específico, no un nivel de conocimiento acumulado, no la cantidad de horas dedicadas a la práctica espiritual, no la fluidez con que alguien podía articular los principios de la manifestación. Algo más difícil de cuantificar y al mismo tiempo más fácil de reconocer para quien sabía lo que estaba buscando. La capacidad de estar en silencio con la propia conciencia, sin la urgencia de llenar ese silencio con más técnicas, más conocimientos, más búsqueda de lo que todavía faltaba. La capacidad de habitar el momento presente, sin la ansiedad constante de quien todavía no ha llegado a donde cree que necesita llegar para que su vida sea lo que desea que sea. Abdullah había observado durante décadas de enseñanza directa que la mayoría de las personas que llegaban a él con el deseo genuino de transformar su vida traían consigo algo que, sin saberlo, era el obstáculo más fundamental de todo. No la falta de conocimiento espiritual, no la falta de disciplina en la práctica, no la falta de deseos suficientemente claros, ni de intenciones suficientemente poderosas. Traían la urgencia constante de llegar a algún lugar diferente de donde estaban, la urgencia que, aunque era comprensible en su origen y legítima en su intención, producía exactamente la frecuencia que mantenía ese lugar diferente permanentemente en el futuro, permanentemente fuera del alcance del presente, porque la urgencia de llegar era la señal más directa de que no se había llegado todavía, y esa señal era la instrucción que el mecanismo de la realidad recibía para producir más experiencia del no haber llegado todavía, con la misma inevitabilidad con que cualquier causa producía su efecto, sin excepción, sin favoritos. Lo que distinguía a quien estaba preparado para la enseñanza más profunda de Abdullah, de quien todavía no lo estaba, no era por tanto el nivel de conocimiento acumulado ni la sofisticación de la práctica espiritual. Era algo mucho más sutil y mucho más fundamental. Era la presencia o la ausencia de esa urgencia de fondo, la urgencia que operaba automáticamente en los momentos ordinarios, donde ninguna práctica deliberada estaba en curso, y donde la conciencia operaba desde sus patrones más arraigados. Quien todavía tenía esa urgencia como su posición habitual de fondo, no estaba preparado. No porque fuera espiritualmente inferior, sino porque esa urgencia era exactamente lo que impedía que la comprensión más profunda pudiera penetrar con la profundidad que requería. Seguía llegando a los niveles intelectuales donde era procesada como información interesante, pero no descendía a los niveles donde las comprensiones reales residían y desde donde producían las transformaciones reales, en lugar de quedarse en los niveles superficiales donde las comprensiones intelectuales vivían sin cambiar nada de real en la posición habitual de la conciencia. Detente ahora mismo. Antes de continuar leyendo, observa con la mayor honestidad disponible la calidad de tu relación con tu propio proceso espiritual en este momento, no en los momentos de práctica deliberada, donde la intención consciente crea temporalmente las condiciones favorables para la posición correcta. En los momentos automáticos, donde la mente opera desde sus patrones más arraigados, sin el filtro del esfuerzo consciente. ¿Hay en esos momentos la tranquilidad de quien sabe que ya está donde necesita estar? ¿O hay la urgencia de quien todavía necesita llegar a algún lugar diferente para que su vida sea lo que desea que sea? No la respuesta que quisieras dar. La respuesta honesta. Escribe en los comentarios algo genuinamente tuyo que describa lo que observas en tu propia experiencia en este momento. Esa honestidad es exactamente la señal de que estás preparado para lo que este video tiene que ofrecer. Este canal existe para traerte comprensiones que van más allá de las técnicas y que tocan lo que realmente determina si la conciencia produce su transformación real o si produce la ilusión de trabajo espiritual sin el cambio profundo que ese trabajo promete. Si lo que recibes aquí tiene ese tipo de valor, apoya este trabajo con un super chat. Lo digo directamente porque detrás de este canal hay un equipo real que trabaja sin parar cada semana para traerte este nivel de contenido. Cada superchat que envías es tu participación directa en algo que crees que vale la pena, que continúe existiendo y llegando a más personas. Dale también un like a este video ahora mismo.
Compártelo con alguien específico que crees está listo para esta comprensión. Vuélvete miembro del canal para acceder a contenido exclusivo más profundo y más personal. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. La enseñanza específica que Abdullah reservaba para quienes estaban preparados no comenzaba con una nueva técnica ni con un nuevo principio que se añadía a los ya conocidos. Comenzaba con una pregunta que Abdullah hacía no verbalmente, sino a través de la calidad de su presencia cuando reconocía que alguien estaba listo para recibirla. La pregunta era esta: ¿desde dónde estás buscando lo que buscas? No qué estás buscando, no cómo lo estás buscando. ¿Desde dónde? ¿Desde qué posición de conciencia? ¿Desde qué relación con tu propio ser en este momento? ¿Desde qué calidad de presencia en los momentos ordinarios, donde la búsqueda no era deliberada sino automática? Donde la urgencia o la tranquilidad emergían sin ser invitadas y revelaban con una honestidad imposible de disimular la posición real desde la que todo operaba. Esa pregunta era para Abdullah la más importante de todas las que podía hacer a alguien que trabajaba con estos principios, más importante que cualquier pregunta sobre las técnicas que usaba, más importante que cualquier pregunta sobre los principios que entendía, porque la respuesta a esa pregunta revelaba algo que ninguna otra pregunta podía revelar con la misma precisión. Revelaba si la búsqueda estaba ocurriendo desde la posición de la carencia o desde la posición de la plenitud, desde la posición de quien no tenía todavía lo que deseaba y que lo buscaba desde esa ausencia, o desde la posición de quien ya reconocía en la dimensión de la conciencia, donde todo era real, antes de manifestarse físicamente lo que deseaba como ya presente, como ya parte de su experiencia en la dimensión que importaba. La diferencia entre esas dos posiciones desde las que podía ocurrir la búsqueda era para Abdullah la diferencia más fundamental disponible en todo el trabajo con la conciencia. No porque una fuera moralmente superior a la otra, sino porque producían frecuencias completamente diferentes. Y esas frecuencias diferentes eran las instrucciones que el mecanismo de la realidad recibía para producir las circunstancias correspondientes. La búsqueda desde la carencia producía la frecuencia de la carencia. El reconocimiento desde la plenitud producía la frecuencia de la plenitud, y el mecanismo reflejaba cada una con la misma fidelidad absoluta de un espejo que no juzgaba lo que tenía delante. Simplemente lo reflejaba, con la misma precisión para la carencia que para la plenitud, con la misma inevitabilidad para una que para la otra, con la misma indiferencia a los méritos de quien producía cada frecuencia. La comprensión profunda que emergía de esa distinción entre la búsqueda desde la carencia y el reconocimiento desde la plenitud era lo que Abdullah transmitía como el fundamento de todo lo demás, no como una comprensión teórica adicional a añadir a las ya acumuladas, como la comprensión que iluminaba retroactivamente el sentido de todas las otras comprensiones, que revelaba por qué las técnicas que se habían aplicado con consistencia y con dedicación genuina, habían producido resultados inconsistentes, no porque las técnicas fueran defectuosas, sino porque habían sido aplicadas desde la posición de la búsqueda desde la carencia, en lugar de desde el reconocimiento desde la plenitud. Y esa posición desde la que se aplicaban era exactamente la variable que determinaba los resultados con mayor consistencia e influencia que cualquier otra variable, incluyendo la técnica específica que se usaba y la consistencia con que se aplicaba. Abdullah ilustraba esa distinción con una claridad que sus estudiantes encontraban inmediatamente reconocible en su propia experiencia. Describía la diferencia entre rezar desde la carencia y orar desde la gratitud. Rezar desde la carencia era pedir algo que no se tenía todavía desde la posición de quien no lo tenía y que esperaba que una fuerza externa lo produjera. Esa forma de rezar tenía la frecuencia de la carencia, la frecuencia del todavía no, la frecuencia de la distancia entre quien pedía y lo que pedía, y esa frecuencia era la instrucción que producía más experiencia de esa distancia, más experiencia del todavía no.
más experiencia de la carencia que se estaba intentando resolver a través de la oración. Orar desde la gratitud era completamente diferente. Era el reconocimiento de algo que ya era real en la dimensión de la conciencia, donde todo era real antes de manifestarse físicamente. Era la expresión genuina de gratitud por algo que ya se reconocía como presente en la única dimensión donde la presencia real precedía a la manifestación visible. Y esa forma de orar tenía la frecuencia del ya es, del ya presente, del ya real. Y esa frecuencia era la instrucción que producía las circunstancias del ya presente con la misma inevitabilidad con que la frecuencia de la carencia producía las circunstancias de la carencia, no como recompensa por haber orado correctamente, como el efecto natural de la causa, con la neutralidad de la ley, con la precisión del mecanismo, con la indiferencia a los méritos de quien producía la frecuencia. Esa distinción entre las dos formas de rezar era para Abdullah la ilustración más directa disponible de la diferencia fundamental entre la búsqueda desde la carencia y el reconocimiento desde la plenitud. No solo en la práctica formal de la oración, en todos los momentos ordinarios del día donde la relación con los propios deseos se determinaba automáticamente desde uno de esos dos tipos de posición. Y la pregunta desde dónde estás buscando lo que buscas era la pregunta que en cada momento ordinario permitía identificar desde cuál de las dos posiciones se estaba operando. Y desde esa identificación, hacer el pequeño ajuste disponible en ese momento que llevaba la posición un grado más cerca del reconocimiento desde la plenitud, en lugar de la búsqueda desde la carencia. La práctica específica que Abdullah transmitía para desarrollar el reconocimiento desde la plenitud como posición habitual de fondo era una práctica que no requería momentos especiales separados de la vida ordinaria. Requería algo completamente diferente. Requería la práctica consistente de la pausa deliberada antes de responder automáticamente a cualquier circunstancia relacionada con el propio deseo desde la posición habitual. La pausa que creaba el espacio suficiente para identificar desde cuál de las dos posiciones estaba a punto de emerger la respuesta automática. Y para hacer el pequeño ajuste que llevaba la respuesta un grado más cerca del reconocimiento desde la plenitud, no perfectamente, no con la completitud de quien ya había instalado esa posición como la posición habitual de fondo, con el grado de ajuste disponible en ese momento ordinario específico. Ese pequeño ajuste consistentemente hecho en los momentos ordinarios era para Abdullah más poderoso que cualquier sesión formal de práctica espiritual de cualquier duración. No porque la práctica formal no tuviera valor, sino porque los momentos ordinarios eran donde la posición habitual de fondo se determinaba, donde los patrones automáticos se reinstalaban sin supervisión deliberada, y donde los pequeños ajustes consistentes en la dirección correcta producían el desplazamiento gradual de la posición habitual, que eventualmente transformaba el reconocimiento desde la plenitud de una posición que se visitaba ocasionalmente durante la práctica formal, en la posición desde la que todo operaba automáticamente en todos los momentos, incluyendo y especialmente los momentos ordinarios que no tenían ninguna importancia espiritual aparente, pero que eran en realidad el territorio más importante del desarrollo real de la conciencia. El reconocimiento desde la plenitud cuando se desarrollaba como posición habitual de fondo no producía una experiencia de vida sin dificultades. Abdullah era absolutamente claro sobre esto con quienes estaban preparados para recibir esa claridad sin malinterpretarla como una promesa incumplida del proceso. Las dificultades continuaban presentándose. Las circunstancias difíciles continuaban ocurriendo. Las personas seguían comportándose de maneras que producían fricción. Los planes seguían sin realizarse exactamente como se habían anticipado. Nada de eso desaparecía con el desarrollo del reconocimiento desde la plenitud como posición habitual. Lo que cambiaba no era la presencia o la ausencia de dificultades. Era la calidad de la relación con ellas. La relación de quien las recibía desde una posición que no dependía de las circunstancias externas para existir.
que no necesitaba que las circunstancias fueran favorables para mantenerse en la posición correcta, que podía recibir las dificultades con la claridad objetiva de quien buscaba en ellas información sobre su propia posición de conciencia, en lugar de con la reactividad de quien las interpretaba como amenazas a una posición que dependía de las circunstancias para sostenerse. Esa diferencia en la calidad de la relación con las dificultades era para Abdullah la prueba más directa disponible del nivel real de desarrollo de la conciencia, no la ausencia de dificultades que habría sido la señal de una vida organizada desde afuera, en lugar de transformada desde adentro. La calidad de la presencia con las dificultades cuando se presentaban, la velocidad con que la posición se recuperaba después de una perturbación, la profundidad de las raíces de la posición que determinaba cuánto viento era necesario para moverla. Y esa profundidad de raíces se construía exactamente a través del proceso de atravesar las dificultades, sin abandonar la posición, sin volver a la urgencia, sin volver a la búsqueda desde la carencia, con la consistencia de quien entendía que cada dificultad atravesada sin abandono de la posición añadía a las raíces la profundidad que ninguna práctica formal podía añadir con la misma eficacia. La cuarta dimensión de esta enseñanza concernía la relación con la propia práctica espiritual. Abdullah observaba que muchas personas, aunque habían dedicado años a la práctica espiritual con genuina honestidad y genuina consistencia, habían desarrollado sin saberlo una relación con esa práctica que replicaba exactamente la estructura de la búsqueda desde la carencia que querían transformar. Habían hecho de la práctica espiritual el nuevo territorio de la urgencia, el nuevo lugar donde la ansiedad del todavía no se había reinstalado bajo la forma de la preocupación por si estaban practicando correctamente, por si su visualización era suficientemente vívida, por si sus afirmaciones eran suficientemente convincentes, por si su nivel de desarrollo espiritual era suficientemente avanzado para producir los resultados que buscaban. Esa urgencia dentro de la práctica espiritual era para Abdullah uno de los obstáculos más sutiles y más persistentes disponibles en el trabajo con la conciencia. Sutil, porque se disfrazaba de dedicación y de compromiso espiritual. Persistente, porque se reinstalaba automáticamente precisamente en el territorio que se había designado como el espacio de la transformación, y su efecto era exactamente el opuesto de lo que la práctica pretendía producir. Producía la frecuencia de la urgencia dentro del espacio mismo donde se buscaba desarrollar la tranquilidad del reconocimiento. Producía la frecuencia del todavía no suficientemente desarrollado dentro del espacio mismo donde se buscaba instalar la posición del ya es. Y esa contradicción entre la intención de la práctica y la frecuencia real desde la que se realizaba era exactamente lo que producía los resultados inconsistentes que tanta dedicación genuina no podía explicar. Lo inverso en relación con la práctica espiritual era desarrollar con ella la misma relación que se buscaba desarrollar con todo lo demás, la relación del reconocimiento en lugar de la búsqueda. La relación de quien traía a la práctica la tranquilidad de quien ya sabía, en lugar de la urgencia de quien todavía necesitaba llegar. No porque hubiera ya completado el proceso y no necesitara más práctica, sino porque la calidad de la presencia que se traía a la práctica determinaba la frecuencia desde la que se realizaba. Y esa frecuencia era exactamente la instrucción que determinaba lo que la práctica podía producir. La práctica realizada desde la urgencia producía la frecuencia de la urgencia, aunque su contenido intelectual fuera perfectamente correcto. La práctica realizada desde la tranquilidad del reconocimiento producía la frecuencia del reconocimiento, aunque su forma externa fuera más simple y menos elaborada. La quinta dimensión de esta enseñanza era lo que Abdullah describía como la comprensión de la completitud. No la completitud en el sentido de haber llegado a un estado final de perfección espiritual que no requería más desarrollo. La completitud en el sentido técnico y preciso de reconocer que lo que se buscaba no estaba en el futuro hacia el que se dirigía la urgencia. Estaba en la dimensión de la conciencia, donde todo existía antes de manifestarse físicamente, donde ya era completamente presente, completamente real,
completamente disponible para quien operaba desde el reconocimiento de esa presencia, en lugar de desde la búsqueda de algo que todavía no era presente. Esa comprensión de la completitud era lo que transformaba la relación con cualquier deseo que se quisiera manifestar. No lo eliminaba como deseo. No producía la indiferencia hacia lo que se buscaba. Producía algo completamente diferente de la indiferencia. Producía la tranquilidad del reconocimiento, la tranquilidad de quien ya sabía que lo que deseaba era real en la única dimensión donde la realidad precedía a la manifestación, y que desde esa posición de reconocimiento de la completitud, la manifestación física seguiría con la misma inevitabilidad con que cualquier efecto seguía a una causa suficientemente real y suficientemente consistente en los niveles donde las causas reales operaban. Abdullah transmitía esa comprensión de la completitud, no como un principio adicional a añadir a los ya conocidos. La transmitía como la comprensión que hacía innecesaria la urgencia de seguir acumulando más comprensiones, que producía la tranquilidad de quien reconocía que ya tenía lo que necesitaba para el trabajo que le correspondía hacer. No el trabajo de buscar más técnicas, más conocimientos, más sistemas de manifestación, más avanzados. El trabajo de aplicar con honestidad y consistencia lo que ya se sabía en los momentos ordinarios, donde esa aplicación producía el cambio real. El trabajo que no requería más preparación antes de comenzar, que podía comenzar en el próximo momento ordinario de este día, con quien se era ahora, con lo que se sabía ahora, con la posición de conciencia que se tenía ahora, y con la dirección clara de ese trabajo que Abdullah había transmitido a quien estaba preparado para recibirla. La dirección del reconocimiento desde la plenitud. Del ya es en lugar del todavía no. De la tranquilidad de quien sabe en lugar de la urgencia de quien busca. Un momento ordinario a la vez. Con la consistencia que ese trabajo requería y con la certeza de quien entendía la ley que lo gobernaba. La comprensión de la completitud tenía una dimensión práctica que Abdullah consideraba la más importante de todo lo que había transmitido sobre este tema, una dimensión que no se encontraba en los momentos de práctica formal, sino exactamente donde se encontraba todo lo que más importaba en el trabajo real con la conciencia. En los momentos ordinarios, en los momentos donde la mente operaba desde sus patrones más arraigados, sin el filtro de la intención deliberada. Y esa dimensión práctica era esta: la capacidad de reconocer en los momentos ordinarios cuando la urgencia había regresado sin ser invitada, y de hacer el pequeño ajuste disponible en ese momento sin el drama de quien había fallado espiritualmente, ni la autocomplacencia de quien creía haberla eliminado permanentemente. Ese pequeño ajuste sin drama era para Abdullah la señal más directa del nivel real de desarrollo de la conciencia. No la ausencia de la urgencia que podía ser simplemente represión. No la declaración de haberla superado que podía ser simplemente narrativa. El pequeño ajuste silencioso y consistente cada vez que la urgencia reaparecía en los momentos ordinarios, sin la expectativa de que ese ajuste fuera el último necesario, sin la frustración de que todavía fuera necesario después de tanto trabajo. Con la naturalidad de quien mantenía el timón en la dirección correcta sin drama cada vez que la corriente desviaba ligeramente el rumbo. Porque ese era el trabajo real, no el trabajo heroico de las grandes transformaciones declaradas en los momentos especiales. El trabajo ordinario y consistente del pequeño ajuste sin drama en los momentos donde la dirección se determinaba verdaderamente. Abdullah transmitía esa comprensión del pequeño ajuste sin drama como la práctica más madura disponible en todo el trabajo con la conciencia, más madura que la intensidad de la práctica formal, más madura que la acumulación de comprensiones espirituales avanzadas, más madura que cualquier estado alterado de conciencia producido durante sesiones especiales de meditación o de visualización, más madura porque era la práctica que operaba en el territorio donde la conciencia real se construía, en los momentos ordinarios, con la consistencia que ninguna intensidad episódica podía igualar en términos de impacto real sobre la posición habitual de fondo desde la que todo operaba.
La sexta dimensión de esta enseñanza concernía algo que Abdullah llamaba la transparencia de los métodos. Había observado durante décadas que muchas personas en su búsqueda espiritual se habían enamorado de los métodos. Habían desarrollado una relación profunda y a veces exclusiva con técnicas específicas de visualización, con sistemas particulares de afirmación, con prácticas de meditación específicas, con estructuras concretas de trabajo con la conciencia. Y esa relación, aunque emergía de la experiencia genuina de haber recibido valor de esos métodos, podía convertirse en un obstáculo cuando el método se convertía en el objeto de la atención en lugar de en el vehículo hacia la posición de conciencia que los métodos buscaban producir. La transparencia de los métodos era la capacidad de usarlos como lo que eran: vehículos, herramientas que servían a un propósito que las trascendía, el propósito de producir la posición de conciencia del reconocimiento desde la plenitud como posición habitual de fondo. Y cuando ese propósito se mantenía claro, los métodos podían ser usados con la flexibilidad de quien sabía que ningún método específico era el único camino hacia esa posición, que diferentes métodos podían ser útiles en diferentes momentos y para diferentes aspectos del trabajo, que el criterio para usar cualquier método no era su supuesta superioridad espiritual abstracta, sino su efectividad concreta para producir la posición de conciencia correcta en los momentos ordinarios donde esa posición se determinaba realmente. Esa transparencia de los métodos era para Abdullah la señal de quien había desarrollado una relación madura con la práctica espiritual, no la persona que defendía la superioridad de su sistema favorito sobre todos los demás, sino la persona que usaba cualquier cosa que funcionara para producir el reconocimiento desde la plenitud en los momentos ordinarios con la consistencia que el trabajo real requería, con la pragmaticidad de quien sabía que el propósito era la posición de conciencia y no el método que la producía, y que desde esa claridad sobre el propósito podía adaptar los métodos con la flexibilidad que las circunstancias concretas de los momentos ordinarios requerían. La séptima dimensión de esta enseñanza era la que Abdullah consideraba la culminación de todo lo que había transmitido. Era la comprensión de lo que él llamaba el servicio natural, no el servicio como obligación moral ni como sacrificio espiritual. El servicio como la expresión natural de quien operaba desde el reconocimiento de la plenitud como posición habitual, porque desde esa posición, la separación entre el propio bienestar y el bienestar de los demás era menos prominente que desde la posición de la búsqueda, desde la carencia. Desde la posición de la carencia, la atención estaba naturalmente concentrada en obtener lo que faltaba, en llenar el vacío, en resolver la ausencia, y desde esa concentración, el bienestar de los demás, aunque no fuera ignorado deliberadamente, estaba en segundo plano respecto a la urgencia del propio bienestar. Desde la posición del reconocimiento de la plenitud, la atención no estaba concentrada en llenar un vacío, porque no había vacío que llenar, y desde esa ausencia de vacío, la atención podía extenderse naturalmente hacia lo que servía a los demás con una calidad que la urgencia de la carencia nunca podía producir con la misma naturalidad. No porque quien operaba desde la plenitud fuera moralmente superior a quien operaba desde la carencia, sino porque la posición de la plenitud producía naturalmente la extensión hacia los demás, como su expresión natural de la misma manera en que un vaso lleno derramaba naturalmente hacia afuera, mientras que un vaso vacío absorbía naturalmente hacia adentro. No como decisión moral, como la consecuencia natural de la posición. Ese servicio natural era para Abdullah no solo una consecuencia del desarrollo de la conciencia, era también uno de sus aceleradores más poderosos, porque orientar la atención y la energía hacia el bienestar de los demás, desde la posición del reconocimiento de la plenitud, producía en el propio sistema de conciencia el refuerzo de exactamente la posición que se buscaba desarrollar, la posición de quien tenía suficiente para dar, la posición de quien operaba desde la plenitud en lugar de la carencia, y ese refuerzo, aunque no era el propósito del servicio,
Era su efecto natural inevitable con la misma lógica con que cualquier comportamiento coherente con una posición de conciencia reforzaba esa posición en los niveles más profundos, donde las asunciones de fondo residían y desde donde determinaban la realidad con la mayor consistencia e influencia. La enseñanza de Abdullah para quien ya ha despertado no termina con una técnica nueva ni con una comprensión adicional que añadir a las ya acumuladas. Termina con algo más simple y más directo que todo eso, con el reconocimiento de que el trabajo que importa no está en el futuro hacia el que la urgencia siempre señala. Está en el próximo momento ordinario de este día, en la calidad de la presencia que se trae a ese momento, en el pequeño ajuste disponible cuando la urgencia regresa sin ser invitada, en la honestidad de quien observa su propia posición de conciencia real, sin el filtro de la narrativa que querría que fuera más avanzada de lo que es. Quien está preparado para esta enseñanza no es quien ha alcanzado un estado de perfección espiritual. Es quien ha desarrollado la capacidad de ver con claridad la distancia entre donde está y donde quiere estar, sin usar esa distancia como argumento para la urgencia, sin convertirla en la prueba de que todavía no ha llegado y de que por lo tanto necesita más técnicas, más sistemas, más comprensiones antes de poder operar desde la posición correcta. Quien está preparado es quien puede ver esa distancia con la tranquilidad de quien sabe que el trabajo que la reduce no ocurre en los momentos especiales de práctica formal. Ocurre en los momentos ordinarios, un pequeño ajuste a la vez, sin drama, sin la expectativa de que ese ajuste sea el último necesario, con la consistencia de quien entiende que ese es el trabajo y que ese trabajo produce su resultado con la misma inevitabilidad con que cualquier causa produce su efecto. Abdullah transmitió esta comprensión a Neville no una vez en un momento de gran revelación espiritual. La transmitió en los momentos ordinarios, en la calidad de su presencia durante las conversaciones que no tenían ninguna importancia espiritual aparente, en la manera en que respondía a las circunstancias inesperadas, en la calidad de su atención en los momentos donde nadie estaba mirando si estaba siendo espiritualmente correcto. Esa transmisión continua en los momentos ordinarios era más poderosa que cualquier enseñanza formal que Abdullah hubiera podido dar, porque mostraba con la evidencia de la experiencia directa lo que la enseñanza describía con palabras. Mostraba cómo era existir desde el reconocimiento de la plenitud como posición habitual de fondo, no como concepto, como realidad vivida. Lleva contigo hoy no una nueva técnica, sino una nueva calidad de atención a los momentos ordinarios de este día. La atención que nota desde dónde está operando la mente en cada momento automático, desde la urgencia o desde la tranquilidad del reconocimiento, desde la búsqueda de lo que todavía falta o desde el reconocimiento de lo que ya es real en la dimensión que importa, y cuando la urgencia reaparece como reaparecerá porque ese es su naturaleza, haz el pequeño ajuste disponible en ese momento, sin drama, sin autocrítica por el hecho de que todavía sea necesario, con la naturalidad de quien mantiene el rumbo, con la comprensión de que ese ajuste, aunque pequeño, aunque silencioso, aunque invisible desde afuera, es el trabajo más real disponible, el que construye las raíces más profundas, el que instala progresivamente el reconocimiento desde la plenitud como la posición desde la que todo opera naturalmente. Abdullah sabía quién estaba preparado para esto, no por el nivel de conocimiento acumulado, por la disposición a hacer ese trabajo ordinario sin la promesa de reconocimiento espiritual visible, sin la garantía de resultados dramáticos inmediatos, con la honestidad de quien sabe que el camino es exactamente ese, momento ordinario a momento ordinario, pequeño ajuste a pequeño ajuste, con la consistencia de algo que sigue una ley, y que produce su resultado para quien lo aplica genuinamente, siempre, para todos, incluyéndote. A partir de este momento,